baratos también. Muchas gracias por la oportunidad, además, de participar de una asociación que lo que se dedica es a defender y divulgar la cultura financiera. Una asociación que, como bien decía el presidente, tiene más de 50 años, ¿no? Como yo. Hace 50 años en España había control de capitales. Desde esos 50 años hasta hoy hemos visto en el mundo alrededor de 120 crisis financieras. 120. ¿De acuerdo? Todas las crisis financieras que se han dado en el mundo, no solamente desde esos 50 años, sino desde los anteriores, todas vienen siempre de lo mismo, que es la creación absolutamente desproporcionada de dinero muy por encima del crecimiento del Producto Interior Bruto real. Siempre. Las crisis que hemos vivido en Asia, las crisis rusas, la crisis mexicana, la crisis de los países emergentes. Ahora mismo lo estamos viviendo y nos están hablando de qué es lo que está ocurriendo con Turquía, qué es lo que está ocurriendo con Argentina. Y lo que nos suele pasar, y la razón por la que es tan importante una asociación como esta que defienda la cultura financiera, es la amnesia, es que nos olvidamos. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina hoy? Lo mismo que ha pasado siempre en los últimos 150 años. 10 años de expansión monetaria salvaje, 10 años de contracción monetaria salvaje. Así de sencillo. Lo que ha ocurrido constantemente. Siempre pensamos que los problemas estructurales se pueden solucionar con medidas que son puramente cosméticas. Y la creación artificial de dinero muy por encima de la demanda y de la oferta del mismo es una medida cosmética. Es exactamente lo mismo que llenar una jarra que está medio vacía de leche con agua y pensar que hay más leche. No, el contenido nutricional es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que se nos está constantemente contando algo que es, claro, si a nosotros nos dicen que vamos a hacer lo que se le ocurrió al emperador romano, que dijo, bueno, como tengo que pagar muchos sestercios a los ejércitos y no tengo suficientes sestercios, no se le ocurrió otra cosa al genio que echarle a los sestercios de plata menos plata y más plomo. Claro, no pensó que eso significaría pues, que se desboca la inflación, esos sestercios valen cada vez menos, etcétera, etcétera. Desde aquel señor, no fue el primero, desde aquel señor al que se le ocurrió llenar los sestercios con un poco de plomo para pagar más sestercios, al que ahora mismo está aumentando la masa monetaria a un nivel, mientras estamos hablando aquí, de más de 200.000 millones de dólares mensuales, es exactamente lo mismo. Y siempre acaba igual, ¿de acuerdo? Entonces, nos dicen que no hay inflación. La inflación es un desequilibrio monetario siempre. Siempre es un desequilibrio monetario. La inflación no es un objetivo y mucho menos algo deseable. No sé cuántos de vosotros que levante la mano el que haya ido alguna vez a un supermercado, lo decís, y haya salido diciendo no lo puedo tolerar, ha bajado la carne. Y no sé cuál de vosotros ha ido alguna vez a una gasolinera diciendo esto es inaceptable, ha bajado la gasolina. Y sin embargo, nos dicen que hay que aumentar la inflación, ¿no? La inflación, el impuesto de los pobres. ¿Y por qué? Pues porque ¿quién se beneficia de la inflación? Pues se beneficia de la inflación, ¿quién? Los que están más endeudados y sobre todo los que reciben las primeras unidades monetarias. Cuando tú creas dinero artificialmente, el que se beneficia es el primero que la crea. El último es el que la paga. No es verdad que la creación de dinero sea unívoca y además que genere crecimiento o beneficios generalizados, para nada. Los primeros que se benefician de la creación de dinero no dejan de ser, como siempre, el sector financiero y los gobiernos. Siempre. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros nos convencemos de que no hay inflación mientras vemos las bolsas subir a máximos históricos. Los bonos con la rentabilidad exigida más baja de toda la historia, ¿no?
50 años. En los últimos 50 años hemos visto 695 bajadas de tipos de interés. Y ahora, os lo juro, leo en los periódicos especializados que es una debacle total que la Reserva Federal, oh Dios mío, suba los tipos de interés un 0,25%. Que leo en algunos sitios que en Europa la crisis la generó mi ex colega Jean-Claude Trichet porque subió los tipos del 1 al 1,5 y era el malvado que creó la crisis. Él, pobrecillo, después de bajarlos del 5 al 1, del 1 al 1,5 es el culpable de la crisis. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre también es que hay un punto en el que esa política deja de generar el efecto placebo que genera. El mal llamado efecto riqueza. ¿Qué es el efecto riqueza? El efecto riqueza es que un señor en Iowa que jamás ha comprado una acción, enciende la televisión y ve en Fox News que la bolsa está a máximos históricos y eso es bueno para él. Y él no ha visto una sola acción, ni ha ganado un solo dólar y además le cuesta la gasolina, la comida y la ropa mucho más. Y entonces se enfada. Y ese señor y otros 175 millones que no han visto nada de esa recuperación en Estados Unidos, van y claro, votan. Y votan porque están hartos. No solamente en Estados Unidos, en Reino Unido, donde llevamos 8 años de esta inflación, en los que nos dicen que hay poca inflación, y a mí me acaba de llegar la carta de la subida del precio del gas, de la electricidad y del agua, y es del 7, del 27 y del 14% para este año. Y me dicen que no hay inflación. ¿No? Entonces, como dice un amigo mío británico, mi amigo Ross, todo lo que cobro baja y todo lo que pago sube. Y es verdad. Entonces, nos estamos engañando con que no hay inflación mientras estamos creando una cantidad desproporcionada de dinero. Esa cantidad desproporcionada de dinero, durante un tiempo, genera una enorme burbuja en los activos financieros, porque la inflación se genera donde va el dinero. Si yo imprimo bolívares y se los doy a la gente, el bolívar no vale nada y la inflación se va al 1000%. Si yo imprimo crédito, que es lo que hacen los bancos centrales de los países de nuestro entorno, lo que genero es hiperinflación en los activos de crédito. Por eso están los bonos de la Unión Europea y los bonos de Japón a los niveles a los que están. ¿Quién de esta sala compraría un bono de Portugal al 1,5% a 10 años si no lo comprase el Banco Central Europeo? Exacto, nadie. Eso es una burbuja. Eso es hiperinflación. Eso es inflación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, lo que está demostrando es que el precio y la cantidad de dinero están equivocadas. Y es normal que el señor de Iowa, la persona que viva en Valladolid o en Bruselas, algo no le cuadra. Algo no le cuadra. Porque va a pedir una hipoteca y le ofrecen un 2,5% a un, no sé cómo están, los de RN muchas veces por patrocinarnos sabrán perfectamente cómo están las hipotecas. Yo creo que 2,5% estaban a tipo fijo, 2,5% a tipo fijo, y sin embargo la demanda de ese crédito no se dispara. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el coste del dinero y el riesgo que estás tomando que está claramente fuera del rango de percepción de los ciudadanos. No es que los ciudadanos y las empresas estén tomando menos crédito porque sean tontos, sino porque no perciben que el riesgo que están tomando es acorde al precio que están pagando. Y eso es lo que nos lleva a la segunda fase. En Japón, hoy, después solamente de 70.000 millones mensuales de aumento del balance, el Banco de Japón compra hasta acciones. Ya me explicará algún día un economista keynesiano en qué reduce el paro o mejora el crecimiento comprar acciones del Nikkei. Pero bueno, eso es otra cosa. Después de llegar el balance del Banco Central de Japón al 100% del Producto Interior Bruto del país, hoy el Banco Central de Japón publica también que Japón vuelve a entrar en recesión. ¡Oh, sorpresa!
Y por eso es tan importante una asociación como esta. Y por eso es tan importante que precisamente los que estamos en el sector financiero y que somos los primeros que nos beneficiamos de la creación indiscriminada de dinero, no seamos partícipes y no seamos defensores de un sistema que lo que genera son profundas desigualdades, porque cuando viene una recesión, cuando viene una de esas 150 crisis, los que no han recibido nada de la burbuja la pagan igual. Y no es lo mismo cuando bajan los tipos de interés del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, pero es que los tipos de interés, señores, están al 0. Pero es que el nivel de deuda global está a más del 320% del Producto Interior Bruto del mundo. Pero es que los activos de riesgo nunca han estado todos tan caros a la vez, nunca. Y además nos quejamos porque se suban los tipos de interés un 0,25% en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos un compromiso y tenemos, como sector financiero, tenemos que tener un compromiso con la sociedad. Y tenemos que tener un compromiso en la sociedad. El primero es denunciar las burbujas. Y el primero es denunciar las burbujas. ¿Por qué? Porque los que más las sufren cuando pinchan son los que nunca las han visto en la parte baja y nunca las han comprado. Así que, para mí, un honor no grande, sino enorme, pertenecer a esta asociación. Un honor absolutamente, bueno, pues muy emocionante. ¿Por qué? Porque creo que todas esas actividades que estáis mencionando, no solamente los políticos, ¿no?, sino en general la idea que se nos intenta transmitir constantemente, esta vez es diferente, hubiera sido peor, los fundamentales no han cambiado, a largo plazo todo sube, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que trabajar precisamente para que la gente no tenga esas cosas imbuidas dentro de su percepción general. Porque nuestro objetivo tiene que ser dar información veraz, y dar información veraz significa también hablar de los riesgos. Si a veces se tiende a pensar que cuando uno habla de los riesgos es el pesado que apaga la luz y quita la música en medio de una fiesta. Hablar de los riesgos es esencial precisamente para que la gente entienda lo que has dicho tú al principio. No existe la inversión sin riesgo. No existe la rentabilidad sin riesgo. Y no existe de ninguna manera, la idea de que si yo tomo demasiado riesgo va a aparecer un señor, se llame Jacques Rod, se llame Kuroda, se llame Ben Bernanke o se llame lo que queramos, Mario Draghi, que nos vaya a sacar del entuerto. No lo van a hacer. Y no lo van a hacer simplemente por una cosa, porque la historia, esos 50 años, no, esos 50 y 50 y 50 y 50 del pasado nos demuestran que lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente valorar rentabilidad con respecto al riesgo. Y en ese entorno es como una asociación como esta tiene tantísimo trabajo, no solamente lo que ha hecho, sino lo que tiene que hacer en el futuro. Para mí es un gran honor estar aquí, un honor estar con todos vosotros y que hayáis venido a escuchar. Y sobre todo, bueno, pues lo más importante, que nos hagamos cada uno nuestra propia idea, que no se trata de decir lo que dice Daniel o lo que dice otra persona, lo que sea, sino que nosotros valoremos, porque los consejos son gratis, pero las pérdidas y las ganancias son personales. Muchas gracias a todos.